Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las implicaciones del cambio de un refrigerante puro por una mezcla con deslizamiento o glide en un equipo operativo de refrigeración o climatización. Vamos a ver unos factores a tener en cuenta para hacer este análisis, entre los cuales que el refrigerante sustituto use el mismo tipo de aceite, que posean presiones de operación similares, que tengan un PAO de 0, que tenga un bajo GWP o menor que el del refrigerante original, que no sean tóxicos, que no tengan flamabilidad, que se mantenga o mejore la eficiencia del equipo y que se impliquen cambios o ajustes mínimos en el equipo haciendo el sustituto con el nuevo refrigerante. Entonces vamos a hacer un ejemplo en este caso para que veamos esas implicaciones. Entonces en el ejemplo vamos a tener un equipo en el cual deseamos cambiar el refrigerante 22 por una mezcla. Entonces vamos a recordar algunas de las propiedades del 22, como que es un refrigerante de HCFC, es puro, aceites compatibles, mineral oil o aceite mineral o alquil bencénico, no posee deslizamiento, grupo de seguridad A1 y tiene un PAO de 0.055 que lo hace degradante la capa de ozono y un GWP de 1810, lo cual lo hace como un refrigerante con un alto impacto en el calentamiento global. Entonces, con respecto al candidato, en este caso vamos a utilizar uno aquí cogiste al azar para el reemplazo, en este caso el R455A. Entre las propiedades del R455A tenemos que es un HFC con HFO, es una mezcla del R744, R32 y R134YF. Utiliza un aceite POE, en este caso, por eso está resaltado en rojo, diferente al que utiliza el R22. Posee un deslizamiento aproximadamente de 8 grados Celsius, bastante alto. Un grupo de seguridad A2L, que significa que es no tóxico, ligeramente flamable. Un PAO de 0, un GWP de 148, bastante bajo. Y tiene unas presiones de descarga y succiones muy similares a lo que utiliza el 22. En este caso nos vamos a enfocar simplemente en los efectos que tiene en el ciclo termodinámico. Entonces, bien, no vamos a tener en cuenta estos factores que están aquí, como el aceite POE, que hay que hacer un barrido, y A2L, que tendríamos que hacer unos trabajos de seguridad extra para utilizar este tipo de refrigerante. Nos vamos, como ya les dije, nos vamos a concentrar en esta parte de los efectos en el ciclo termodinámico. Entonces, para ello, en este caso, vamos a construir el ciclo de un sistema de climatización con 22 y compararlo con los parámetros que tendríamos utilizando la mezcla, en este caso el nuevo refrigerante con glide. Entonces, para ello vamos a partir de los parámetros del equipo, que tenemos una temperatura de condensación de 50 grados Celsius, su enfriamiento de condensador de 5 grados Celsius, su enfriamiento adicional de 1 grado Celsius, temperatura de evaporación 7 grados Celsius. Vamos a hacerlo como para un sistema de climatización, este equipo. Sobrecalentamiento útil 4 grados Celsius, sobrecalentamiento adicional 6 grados Celsius, una eficiencia isoentrópica de 0.8, una eficiencia volumétrica de 0.9 y una potencia frigorífica de 7000 watts para los datos del programa. Correcto, aquí estamos viendo ya los resultados, ¿cierto? Con del ciclo con el refrigerante 22, tenemos aquí el COP 4.1, aquí tenemos flujo másico 161 kg por hora, etcétera, etcétera, y su diagrama aquí. Bueno, entonces vamos a ver nuestro siguiente, el ciclo con el 455A. Vemos aquí los datos resultados del flujo másico, correcto, COP de enfriamiento, vea 3.9, tuvimos una ligera reducción. Muy bien, entonces, pero vamos a hallar las conclusiones analizando parámetro por parámetro de los cambios que obtuvimos y que podemos analizar de este análisis. Bien, vamos a las conclusiones. Vamos a nuestra primera conclusión y tiene que ver que el refrigerantes nuevos, al poseer un deslizamiento glide, se necesita una mayor capacidad de los intercambiadores de calor. Estamos hablando aquí del condensador y el evaporador, para que se puedan condensar o evaporar por completo los refrigerantes componentes de dicha mezcla. Por tanto, se deben verificar si las capacidades de los condensadores y evaporadores del equipo son adecuadas para esta mezcla, y eso lo podemos observar aquí.
Vamos a ver ejemplo. Aquí tenemos capacidad de calefacción, en el cual está relacionada mucho con la capacidad que debe tener el condensador. Vean que para el caso del R22 necesitamos una potencia en vatios de 8154 redondeando, pero si yo voy a utilizar el R455A ya necesito 8550 vatios para este señor, lo que implica que mi condensador para este refrigerante tiene que ser un poco más grande. Por tanto, en el caso que yo desee dejar el mismo condensador, voy a tener en cuenta con el fabricante de ese condensador si usándolo con el 455A voy a tener la misma capacidad de disipación de calor, porque si no es así y voy a tener menos, ya yo voy a tener problemas en el equipo. Entonces tendría que ver si tendría que cambiar este condensador dependiendo de las condiciones de operación. Entonces, ¿por qué? Porque siempre en las mezclas que posean Glide voy a tener esta condición que necesito intercambiadores de una capacidad diferente, por lo general mayor, casi en el 100% de las veces, porque justamente los componentes no se evaporan al mismo tiempo, sino que primero uno se condensa en primera instancia con respecto al otro, y eso requiere que yo necesite unas capacidades mayores. Entonces aquí la podemos ver y se está reflejando en este análisis. Veamos nuestra segunda conclusión. En muchos casos, las mezclas con Glide requieren un mayor flujo másico en el sistema. Entonces, ese flujo másico que necesitamos depende mucho del volumen específico de los refrigerantes componentes de la misma, alterando la eficiencia volumétrica del compresor y rendimiento del elemento de expansión que está actualmente en el equipo. ¿Por qué? Porque ya el equipo está diseñado para un refrigerante puro. Entonces, ¿qué pasa? Al tener yo una mezcla, voy a tener unos componentes diferentes. Entonces, se va a ver afectado el flujo másico. Entonces, vamos a ver aquí en este caso. Vean que para el R22 en este caso requiere un flujo másico de 1.161 km por hora, pero si voy a utilizar el refrigerante 455A requiero 177 kilogramos por hora. Vean esta condición donde estamos ratificando lo que estamos diciendo. Por tanto, hay que verificar si voy a dejar el mismo compresor. En este caso tengo que verificar si la capacidad volumétrica, cilindrada del compresor y también los orificios de los elementos de expansión son adecuados para estas nuevas condiciones de flujo másico. Si no son así, entonces posiblemente y seguramente en muchos casos va a tocar pensar en un cambio del compresor y ajuste o cambio de los elementos de expansión. Entonces, ¿por qué? Porque vean que el flujo másico de este nuevo refrigerante me está exigiendo más. Entonces eso me va a influenciar a mí en las condiciones del equipo actual, tal cual como estamos observando aquí. Vamos a nuestra siguiente conclusión y tiene que ver que por lo que explicamos anteriormente, entonces vamos a requerir una mayor potencia de compresión por parte del compresor, aquí en este caso, lo que influye en el consumo eléctrico. Entonces vean aquí, esta es la potencia de compresión que yo requiero según el ciclo con R22, 1.6 kilowatts, y vean lo que yo requiero con el sistema cuando trabaja con R455A, casi 1.8 kilowatts, una diferencia de 0.2 prácticamente en este caso, así un cálculo rápido. Por tanto, vamos a necesitar mayor potencia eléctrica para esa compresión, lo cual me va a influenciar mucho, no solamente en la eficiencia del ciclo, sino también que tengo que verificar si mi compresor en este caso tiene la capacidad volumétrica para hacer esa condición. Igual también tengo que verificar los elementos de expansión como van a estar, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, aquí lo que tengo que verificar es en este caso, vamos a ver si mi compresor es adecuado. Lo más seguro es que vamos a tener que cambiar un compresor en este caso, porque ya tengo dos observaciones del ciclo con respecto no solamente al flujo másico que necesita bombear ese compresor, sino también que necesita una potencia de compresión un poco mayor. Entonces aquí ya tendríamos que hacer ese análisis, pero aquí lo estamos viendo. Vean que necesitamos una potencia de compresión mucho mayor. Entonces, influenciada por qué, muchos aspectos que puedan ser que las presiones de operación de este refrigerante sean ligeramente mayores y que necesitamos un flujo másico mayor. Vamos a nuestra siguiente conclusión. Entonces, ya con todos estos componentes, con todos estos análisis anteriores, vamos a analizar el COP. Entonces vean que
En este caso, el COP de enfriamiento, tenemos una leve reducción del COP de enfriamiento con la mezcla. Mírenlo aquí. Pasamos de un 4.1 con el R22 a un 3.9 con el 455A según los datos del ciclo. Realmente la reducción es bastante leve. Aquí no es tan alta, pero en equipos grandes eso hay que analizarlo realmente, porque con equipos pequeños la diferencia es muy poca, pero en equipos grandes ya la diferencia es bastante notable. Entonces ¿qué pasa? Ahora mismo tenemos bajo estas condiciones esta reducción, pero sin embargo entonces hay que hacer un ajuste de su enfriamiento, sobrecalentamientos y verificar la capacidad de los intercambiadores, no solamente los intercambiadores, también del compresor y el elemento de expansión. ¿Por qué razón? Porque en esta condición que tenemos aquí, si no respetamos estos enfriamientos, simplemente esta COP se va a caer. Por tanto, tengo que verificar, no solamente cuando instale este refrigerante, tengo que estar verificando estas condiciones que yo establecí acá previamente. ¿Por qué razón? Porque si tengo en sus enfriamientos pobres, debido a que el condensador que yo tengo dejé el mismo y este refrigerante requiere un mayor condensador, entonces se me van a afectar las condiciones del ciclo y el COP se me viene mucho más abajo que lo que yo tengo aquí. Entonces hay que hacer esos respectivos análisis. Y ya por último, en este caso, por eso seleccioné a este refrigerante, porque es un A2L. Si la mezcla de reemplazo, en este caso, posee flamabilidad, entonces hay que verificar aspectos adicionales, tales como las condiciones de seguridad del equipo, compatibilidad de componentes y lubricantes, cantidad máxima de refrigerante que se puede inyectar en el equipo por volumen de recinto y otras disposiciones legales y técnicas para el manejo de este tipo de refrigerantes. Entonces, si la mezcla mía en este caso es un A1, significa no tóxico, no flamable, simplemente me voy a ahorrar todas estas verificaciones. Pero si mi mezcla es A2L, hay que tener en cuenta que hay unas disposiciones legales y técnicas que debo obedecer dependiendo del país y que se adicionarían a estas conclusiones dichas anteriormente. Bien, doy las gracias por la atención a este video. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad y nos vemos en otro.